Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Bienvenidos a todos los que nos acompañan hoy por primera vez, por segunda vez, por tercera vez, hermanos. Somos Iglesia Cristiana La Familia y ustedes son bienvenidos a este lugar. Nuestra costumbre es leer nuestro texto base puestos en pie un par de minutos, luego hacer una oración y ya luego nos sentamos y escuchamos, hermanos, la meditación. Dale un poquito de tiempo todavía a los hermanos que están ofrendando. Gracias por su apoyo financiero, hermano. Gracias a su apoyo financiero es que podemos reunirnos en este lugar, poder estar juntos y cubrir todas las necesidades que nuestra iglesia, hermanos, tiene. Así que todos la sostenemos y es una bendición que usted sea una de esas personas que ayuda, hermano. Dios les bendiga por eso. Hechos 23:12, hermanos. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos una vez más estar aquí. Ayúdanos a atesorar tu palabra, Padre. En nuestra humanidad muchas veces retenemos muchas cosas en nuestra mente, porque son cosas que nos importan, fechas, lugares, necesidades, cosas que necesitamos adquirir o comprar, etc. Pero algunas veces en nuestra naturaleza humana nos cuesta retener tu palabra, retener tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a que atesoremos tu palabra, la vivamos, podamos hacer tu voluntad, podamos darte la gloria con nuestra conducta, nuestra forma de vida y amar, Señor, a nuestro prójimo, predicar tu palabra a los necesitados y perdidos, como también nosotros un día estuvimos perdidos, Señor, y por tu gracia alguien nos habló, alguien tuvo misericordia, que de esa misma manera nosotros también, Padre, lo hagamos con nuestro prójimo. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Hermanos, el tema de hoy se titula Pablo ante Félix. Pablo ante Félix. Y de antemano yo sé, hermano, que estos temas son históricos y que de repente tratamos y tocamos varias cositas de historia y que vamos repasando una biografía, un relato histórico. Pero créame que el Espíritu Santo siempre nos va a hablar a nuestro corazón, porque Él conoce nuestra necesidad y aún en medio de estos temas que parecieran más bien lecciones sobre una historia, también hay principios espirituales para nuestras vidas, hermanos. Así que con eso en mente, hermano, esté listo, porque en un momento determinado, mientras estamos predicando, Dios le va a hablar a su vida, hermanos. La semana pasada vimos que Pablo fue confrontado por el concilio judío. Usted se acuerda, fue llevado al concilio judío. Se armó una discusión tan grande, hermano, entre fariseos y seduceos, que dice que se llegó a temer por la vida de Pablo. El tribuno, un tal Lisias, se preocupó tanto por Pablo porque pensó que lo iban a despedazar en medio de esa revuelta, y dice que arrebatándolo de manos de ellos, lo metió preso. Aprendimos que estando el apóstol Pablo preso, hermano, después de haber pasado una situación tan complicada de persecución, de golpes, de humillación, el Señor le visitó. En la misma cárcel, Dios se presentó ante Pablo y el Señor le dijo a Pablo: Pablo, ten ánimo, ten ánimo. ¿Se imagina, hermano? Qué experiencia tan maravillosa. A veces un hermano o una hermana nos dice ten ánimo y cuesta tener ánimo cuando las cosas no andan bien. Somos humanos. No hay una palabra mágica así que nos levante y nos lleve de la derrota a la victoria de una manera ipso-facto, ¿no? A veces se requiere un proceso en nuestras vidas. Pero se imagina que el mismo Dios te diga ten ánimo. Yo creo que ahí sí ya es inmediato, ¿no? La inyección de gozo y de alegría de saber que Dios está hablando directamente a tu corazón.
¿Cuántos necesitan una palabra de ánimo el día de hoy? Todos. Porque vivimos en un mundo, hermanos, caído. Mundo difícil, estamos pasando por problemas y diferentes circunstancias todos los días. Físicas, emocionales, familiares, de tantas cuestiones, hermano, que el Señor nos libra cada día. Pero como somos humanos, a veces uno se siente un poco desanimado. Dios sabe eso. Dios sabía que Pablo estaba en un momento muy difícil de su vida. Y el Señor, hermanos, le dio ánimo a Pablo. Le dijo: Pablo, tranquilo, no vas a morir aquí en Jerusalén. Todavía tienes que ir a predicar a Roma. ¿Ok? Pero, sin embargo, todavía faltaba que llegara a Roma y todavía le faltaba un proceso de sufrimiento al apóstol Pablo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver cómo se inició ese camino de Pablo hacia Roma y cómo en ese proceso tuvo que empezar a ser trasladado de un lugar a otro lugar y a comenzar a pasar en diferentes juicios, presentarse ante diferentes autoridades, gobernadores, procuradores, etcétera, y donde él les contaba su testimonio de conversión y se tenía que defender muchas veces de las constantes acusaciones que hacían contra él, buscando su muerte, porque eso es lo que dice ese versículo ahí, hermano, que había un grupo de personas que juraron matar a Pablo. Y entonces, para poder lograrlo, como Pablo estaba siendo protegido por los romanos, porque Pablo era ciudadano romano, tenían que inventar acusaciones y cosas falsas contra el apóstol, de tal forma que Roma les dijera: ok, ahí está, es culpable, mátenlo, hagan como ustedes quieran con él. Vamos a ver 5 puntos, hermano, el día de hoy. Punto número 1, el complot contra Pablo. Hechos 23, del 12 al 22. Punto número 2, Pablo es enviado ante el gobernador Félix. Hechos 23, 23 al 35. Punto 3, los acusadores de Pablo. Ahí vamos a saltar al capítulo 24 y vamos a ver capítulo 24, verso 1 al 9. Punto 4, la defensa de Pablo. Hechos 24, 10 al 21. Y el último punto, hermanos, el veredicto contra Pablo, Hechos 24, 22 al 27. Así que esté atento, vaya siguiendo el pensamiento de los versículos que vamos leyendo bajo este encabezado que encierra todos esos versículos para que usted comprenda más fácilmente lo que estamos tratando de comunicar. Punto número 1, el complot contra Pablo. Y allí en su Biblia vaya siguiendo conmigo, entonces vamos a leer Hechos 23, verso 12, donde comenzamos, hasta el 22. Si no trajo Biblia, ahí en pantalla vamos a irlos poniendo. Los hermanos de multimedia, les aviso que por lo general ponemos de 3 versículos, 3 en 3, vayan leyendo para que hagan el switch a tiempo y los hermanos vayan leyendo entonces. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él, entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos, esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. ¿Okay?
Todos estos versos entonces, hermano, tratan de esta conspiración, de este complot para poder matar a Pablo. En el contexto, hermano, la noche anterior Pablo había estado ante el Sanedrín judío y Lisias lo había arrebatado de las manos de ellos porque dice que tuvo miedo de que fuera arrebatado. Pero ahora, miembros de ese mismo Sanedrín, 40 hombres, hermano, de ese mismo Sanedrín, se habían juramentado, habían hecho una conjuración, dice el pasaje, de no comer, oiga bien, y de no beber nada. Un ayuno absoluto, un ayuno completamente seco, dice, hasta que hubiesen matado al apóstol Pablo. 40 hombres, ¿por qué tantos? Porque Pablo estaba custodiado por soldados romanos y estos estaban planeando una intervención, una confrontación violenta, donde iban a forcejear con los soldados, pelear contra ellos, arrebatar a Pablo y matarlo. Lo planeaban hacer rápido, por eso es que el juramento que hacen tiene que ver con comer y con beber, porque uno necesita comer rápido, ¿no? A los 3 días ya uno se siente muy débil si no ha comido. Ellos calcularon de aquí a mañana está muerto, así que podemos aguantar bien unas horas sin comer y sin beber. Cuando alguien hacía un tipo de voto como estos, los judíos acostumbraban decir la siguiente frase, y yo sé que usted la ha leído en la Biblia: así me haga el Señor y aún me añada si no cumplo mi juramento. Entonces más o menos fue algo así lo que ellos dijeron. Y ya después que decían así el Señor me haga y aún me añada, allí en esa parte metían una especie de juicio o castigo o maldición que estaban invocando sobre sí mismos. Y luego resumían diciendo, si no cumplo con lo que he jurado. Y podían, por ejemplo, ofrecer la vida de un ser querido. Podían decir, por ejemplo, el Señor mate a mi suegra, por ejemplo, ¿no? Si no hemos matado a Pablo mañana a esta hora. No es cierto, ¿eh? No, por lo general era alguien que estaba allegado, ¿no? A ellos, un hijo, alguien que amaban entrañablemente, pero hacían una especie de juramentación, hermanos, de este tipo, y luego entonces invocaban una maldición, hermanos, sobre ellos, mencionando entonces una lista de desgracias a la que ellos estaban dispuestos a sufrir si es que no cumplían con su palabra. Esto nos habla, hermanos, de hasta qué punto estaban dispuestos a llegar estos miembros del Sanedrín para matar a Pablo. Ya se les había vuelto una obsesión, un capricho. Veían a Pablo como un enemigo tan grande, hermano, que si lo dejaban libre, que si lo dejaban vivo, Pablo era capaz prácticamente como de acabar con todo el judaísmo y por ende de acabar con toda la nación. Se volvió enemigo público número 1, era prioridad. Tenemos que eliminar a Pablo. Pablo es un peligro para nuestra nación, para nuestra religión, para nuestras costumbres y tradiciones. Entonces fueron, dice, entre los principales sacerdotes para que ellos pidieran al tribuno hacer venir a Pablo, supuestamente para seguir indagando cosas de Pablo. Acuérdese que ya la reunión previa, la noche anterior, terminó en una revuelta en donde ya no se aclararon bien las cosas y ahora dicen no, vamos a suponer que queremos seguir hablando con él. Y esto habla, hermano, del nivel de corrupción que había en el Sanedrín judío. Porque estas personas estuvieron dispuestos a coaludirse con estos 40 hombres para mentir, siendo que era la Suprema Corte de Justicia del pueblo santo de Dios. Hágame usted favor, estaban dispuestos a corromperse a ese nivel de mentir y de querer matar al apóstol Pablo. Siempre hay corrupción en todos lados, ¿verdad, hermano? Siempre hay corrupción en todos lados. Hay países más corruptos y países menos corruptos, pero no hay países donde la corrupción sea cero. Eso no existe. ¿Por qué? Porque los países están gobernados por hombres y los hombres son imperfectos. Podrá haber unos hombres más buenos moralmente que otros, pero no hay hombres perfectos. Esa es la razón por la que en este país, por ejemplo, el balance de poderes cuida mucho que el poder no recaiga solamente sobre un hombre. Cuando hicieron las leyes y la Constitución se basaron en un principio. Los que hicieron la Carta Magna de la Constitución dijeron lo siguiente: el poder corrompe al hombre y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, basado en ese entendimiento, dijeron no, el poder no puede recaer sobre un hombre. Ese hombre siempre tiene que estar vigilado
por otro grupo de hombres que le tienen que pedir cuentas, amonestarlo, corregirlo e incluso quitarlo. Pero bueno, ese es un paréntesis, hermano, de que había corrupción lamentablemente en el mismo Sanedrín judío, en donde se supone que estaba el sumo sacerdote, que era el que tenía una relación tan directa con Dios. Nadie está exento de corromperse cuando tiene el poder. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo este plan, fue a la fortaleza y dio aviso a Pablo. Este es el único pasaje, hermano, que nos habla de la familia de Pablo en el libro de los Hechos, hermano. De hecho, uno ni hace las conexiones de si Pablo tiene familia. Aquí le apareció una hermana, por tanto le apareció un sobrino, porque dice que era el hijo de su hermana. Este hombre, este muchacho, este joven, era un hombre joven, se refiere el pasaje a un hombre joven, escuchó este plan que estaban tramando para matar al apóstol Pablo, fue a visitar a su tío a la cárcel y le dio aviso. Le dijo, mira, esto y esto está pasando, hay 40 hombres que han jurado no comer ni beber hasta que te maten, están armando una treta de hacerte venir con engaño, supuestamente para inquirir más sobre ti, pero en realidad cuando los soldados te estén llevando rumbo al concilio, van a interceptar al grupo de soldados, te van a arrebatar y te van a matar. Cuando Pablo se enteró de esto, dice que llamó a uno de los centuriones y le pidió que llevara a este joven ante el tribuno para que este joven le contara entonces lo que estaban planeando hacerle. Llama la atención el hecho, hermano, de que el apóstol Pablo tiene este nivel de influencia, de llamar a un centurión, y que el centurión viene rápidamente e inmediatamente, sin chistar, sin cuestionar, hace lo que Pablo dice. Como que suena un poco extraordinario, ¿no? Porque Pablo es un preso, un centurión era un soldado de altísimo rango, y entonces este centurión obedece a Pablo al pie de la letra. Todo parece indicar dos cosas. Número uno, que tienen un gran respeto por la ciudadanía de Pablo, ciudadanía romana, y como ya habían amenazado con golpearle antes, ahora quieren un poco congraciarse con él. Pero número dos, no descartemos obviamente, hermanos, el buen testimonio del apóstol Pablo y la sabiduría que el apóstol Pablo tenía para tratar con personas y para poder entonces ser de influencia e influenciar a cualquier persona donde él estaba, incluso en la cárcel, como el caso de José, ¿no? Que en la cárcel llegó a ser el líder de la cárcel y el jefe de todos los presos que estaban en ese lugar. El joven habló con el tribuno, dice, y le dijo el tribuno al joven, después de que el joven le cuenta todo este plan, le dice, no se lo digas a nadie, esto que me has contado a mí, no se lo digas a nadie. Y la razón por la que lo manda a callar es porque si el joven iba y decía, no, pues no se preocupen, que no van a poder matar a Pablo porque yo ya fui y le avisé, entonces este grupo iban a armar una nueva conspiración, iban a armar una nueva emboscada, y como ya no se sabía de ese otro plan, entonces la vida de Pablo estaba en peligro. Pero el tribuno dice, no digas nada, vamos a pretender como que no sabemos nada, no te preocupes, que yo voy a hacer a Pablo desaparecido. Ni van a saber dónde es que Pablo está, nunca lo van a encontrar. Y entonces se le ocurre mandarlo ante Félix. Punto número 2, Pablo es enviado ante el gobernador Félix. Lea conmigo por favor Hechos 23 al 35. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisas al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa. Y habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito digno de muerte o de prisión. Pero que no tenía, ningún delito digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas de los que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Ahí termina la carta. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador,
presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Bueno, lo primero que vemos, hermanos, es que el tribuno, cuando se entera de esta conspiración para proteger a Pablo, lo trasladan al preso. Llama la impresión la cantidad de soldados que ponen a custodiar a Pablo. Solamente había 40 hombres que se habían juramentado matarlo, pero el tribuno le asigna 470 soldados. 200 dice soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Dice que estos, los soldados, eran la élite, hermano, en el ejército romano. Lo que era el ejército romano en el siglo I, hermano, eran soldados temerarios. Los centuriones, por ejemplo, un centurión era un soldado de soldados. Y pareciera un poco exagerada en sí la medida, porque aprendimos en un tema pasado que en Jerusalén había por lo menos 1000 soldados romanos cuidando que las fiestas y que todo el orden en Jerusalén se conservara, y aparentemente el tribuno manda casi la mitad, 470 personas para cuidar a Pablo. Y esto habla de cómo, hermano, el odio contra Pablo había escalado a un nivel tal de peligrosidad. El tribuno ya no escatima ahora en seguridad. El tribuno dice: eran 40, ¿qué tal si después resultan que son 100, que son más? Más vale la pena cuidar a toda costa a este hombre, porque era ciudadano romano, y en ese aspecto los romanos eran bastante cuidadosos de que no se matara a alguien que no había sido declarado culpable. Y Pablo hasta este momento no se le ha encontrado en sí ningún delito, así que pone a disposición de este soldado romano un pequeño ejército. Aquí hay un dato curioso. Los judíos, el pueblo santo de Dios, tratando de matar a un inocente a toda costa, y los romanos, un pueblo pagano sin Dios, tratando de proteger a este hombre inocente a toda costa. Es algo paradójico, ¿no? Pero así fue como sucedieron las cosas. Y escribió una carta en estos términos. Primero se menciona él a sí mismo: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. Una carta diplomática, una carta política, con todos los encabezados necesarios, con todas las palabras claves necesarias, como excelentísimo, pero obviamente omitiendo detalles, ¿no? Como por ejemplo, omite el detalle de haber encadenado a Pablo. No le dice: fíjate que estuve preso a Pablo y lo encadenamos y estuvimos a punto de golpearlo. Porque los políticos son políticos, hermano. ¿Sí? Los políticos son políticos. Y lo manda entonces, hermano, manda esta carta con el mismo Pablo, que era el preso, y manda esta carta con este grupo de soldados. Dice que la carta se la llevan a Félix, y Félix era conocido, hermanos, por su infamia. Una de sus muchas esposas era Drusila, hija de Herodes Agripa I. Se decía que era una mujer, hermano, tan temeraria que cuando alguien le hacía algo malo no lo perdonaba jamás, y contrataba a asesinos para mandar matar a esas personas que la habían ofendido. Era una mujer, hermano, una hermanita terrible, hermano. Te metías con ella un día, jamás, nunca te volvía a perdonar, y te mandaba a matar. Y Félix, hermano, era un hombre también que en un tiempo en el pasado había sido esclavo, y él tenía un hermano que tenía ciertas influencias, y por medio de esas influencias había logrado también su libertad. Les menciono más o menos el carácter de estas personas, porque es ante esta pareja, ante este matrimonio, que eran un desastre, que el apóstol Pablo tiene que estar constantemente compareciendo para demostrarles que es inocente, cuando estas personas en realidad no tenían ningún interés en la justicia. Eran corruptos, eran personas corruptas. Y llama la atención entonces que Lisias le dice: al excelentísimo Teófilo, ¿no? Podría ser que hay un poco de adulación, pero también es una realidad que al ser una carta oficial tenía que contener ciertos parámetros de respeto para los gobernadores. Cuando Félix supo que Pablo era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. La última parte del pasaje. Hasta aquí el escenario está listo. Pablo ha sido trasladado entonces a más de 100 kilómetros de Jerusalén, de la fortaleza donde estuvo preso. Se lo llevan a 100 kilómetros de distancia. Ponen tierra de por medio para que estos 40 hombres que han juramentado matarlo, por lo menos la distancia sea un obstáculo en este caso, protegido por soldados, y ahora está ante Félix,
un gobernador y listo entonces para defender su causa. Vamos entonces a ver cómo procede esta situación en el punto 3 y se presentan los acusadores de Pablo en este lugar. Hechos 24, 1 al 9. ¿Lo tiene? 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti, se está refiriendo a Félix, gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Cabecilla de la secta de los nazarenos, intentó también profanar el templo. Y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte que todas estas cosas de que le acusamos, informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Dice, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. 5 días después, Pablo llega a donde está Félix, a Cesarea, 100 kilómetros de Jerusalén. 5 días después, inmediatamente aparecen allí los acusadores de Pablo. Se las habían arreglado para en 5 días viajar 100 kilómetros. Organizar el séquito de gente que iba a ir y llegar allá, porque ellos tienen en mente esto: si no acusamos y demostramos la culpabilidad de Pablo lo más pronto posible y el gobernador lo entrevista y no encuentre ningún crimen, lo va a soltar. Temiendo la libertad de Pablo, y como a ellos les surge matarlo, entonces se dan prisa para ir a este lugar y dice que llevan a un tal Tértulo. Se dice que este es un abogado que han contratado tanto el sumo sacerdote como los otros ancianos que están acompañándolo. Contratan a este hombre como un experto en ley romana para poder acusar a Pablo, porque Pablo no era fácil de acusar. Pablo era una persona que tenía muchísimo razonamiento para defenderse. Seguramente dijeron no vamos a poder contra sus argumentos y contratan entonces a este hombre experto en ley romana para poder presentar entonces formalmente la acusación ante Félix. Vea todo lo que están dispuestos a hacer: viajar 100 kilómetros, contratar a un abogado, desplazarse un grupo grande de personas a esta distancia para poder ver a Pablo condenado. Y dice que Tértulo entonces comienza a acusar a Pablo. Él en sí no ha tenido ningún problema con Pablo, pero es el abogado contratado, y es un abogado corrupto, que comienza con una adulación rastrera diciendo: oh excelentísimo Teófilo, por tu equidad y por tu justicia y porque nos has gobernado bien todo este tiempo, yo tengo a bien a presentarme ante ti y a pedirte que por favor brevemente nos escuches. No queremos quitarte mucho tiempo. Pero no, hombre, hermano, con una astucia y una retórica, pues obviamente será su trabajo, ¿no? Pero dice que obviamente, hermanos, está adulando una vez más a este hombre que no era realmente un hombre de equidad. La mujer que tenía, dicen los historiadores, que se la había quitado a otro hombre. Drusila era mujer de otro hombre y este hombre Félix se la quitó. Y era un hombre entonces sin carácter, sin integridad, que realmente no estaba gobernando con equidad. Pero el abogado se las arregló ahí para tratar de endulzarle el oído y conseguir quizás una culpabilidad de Pablo gracias a esto, ¿no? Pasó a exponer información inexacta, cosas que ni siquiera le constaban, no cosas que le habían contado los ancianos y el sumo sacerdote. Fíjate que Pablo hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro. Y lo acusó de lo siguiente. Dice, por ejemplo, hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones. En otras palabras, un provocador de problemas.
Dice, por todo el mundo entre los judíos, Pablo es un provocador de problemas. Seguramente tiene en mente cuando en Éfeso Demetrio y todos los plateros se alborotan y se hace un desorden. Y este abogado está queriendo decir, no solo en Jerusalén lo encontramos haciendo desorden en el templo, también en Éfeso ya tiene el mal récord de que se armó allá una revuelta y una turba de gente revoltosa que andaba tratando también de juzgar a Pablo porque había enseñado que las estatuillas que se hacían con las manos no eran dioses. Lo está acusando de una especie como de terrorismo, de ser una persona que incita entonces al pueblo a la rebelión. Era una mentira, obviamente ya vamos a llegar a la parte donde Pablo presenta su defensa, pero de alguna forma está queriendo tocar el punto más sensible de las autoridades romanas. Porque una de las cosas, históricamente hablando, que más le molestaba a las autoridades romanas era sediciones, divisiones, trifulcas, revueltas de gente en las calles peleando. Ellos eran muy estrictos en cuidar el orden. Entonces, obviamente, la primera acusación de este abogado va a la llaga de Félix, ¿no? ¿Sabes qué? El principal problema es que este hombre es un armador de sediciones. Todo donde este hombre va es una plaga. Este hombre es un problemático. ¿Okay? La segunda acusación dice, cabecilla también de la secta de los nazarenos. Y aquí se está refiriendo más como a los constantes movimientos mesiánicos, ¿no? Que en Israel de una forma repetitiva se levantaba alguien diciendo que era el Mesías. Y por lo general esas revueltas mesiánicas casi siempre acababan en lo mismo, en levantamientos de armas de parte de judíos que pensaban que esa persona era el Mesías y se juntaban y se unían a él para tratar de derrocar a Roma, el gobierno romano, y siempre acababan en derramamiento de sangre. Entonces, igual esta acusación es una acusación que buscaba crear mucha preocupación en Félix. Además dice, por si fuera poco, intentó profanar el templo. Y nosotros vamos a ver entonces la defensa del apóstol Pablo, donde él demuestra que obviamente esas cosas no habían sucedido. Pero todas las acusaciones son peligrosas. Todas las acusaciones buscan la condenación, la ejecución del apóstol Pablo. Prácticamente todas eran acusaciones ejecutorias que le merecían a Pablo de ser encontrado culpable de muerte. Vamos a ver la defensa. Punto 4. Hechos 24, 10 al 21. Lea conmigo, por favor, empezando en el 10, terminamos en el 21. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme, si contra mí tienen algo. O digan estos mismos, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha, cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Tértulo está acusando a Pablo. Este abogado, experto en ley romana, trae un montón de acusaciones y de información tergiversada, medias verdades. Sí, Pablo estaba en el templo, pero no alborotando gente. Y cuando Tértulo finalmente termina, Félix le hace una señal a Pablo, como diciéndole,
¿Qué tienes que decir a esto, no? Los judíos, hermano, traían abogado. Pablo no necesitaba abogado. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque era inocente. Tenía la conciencia tranquila y lo único que tenía que relatar eran simplemente los hechos tal y como habían sucedido. Tenía miles de testigos de que las cosas eran como él estaba a punto de contarlas. Pero sobre todo, Pablo no necesitaba abogado porque Dios estaba con él. ¿Y qué mejor abogado que Dios? O sea, la verdad estaba de parte de él, Dios estaba de parte de él, su conciencia y sus manos estaban tranquilas porque no había hecho nada de eso. Y entonces Pablo procede él mismo a iniciar su defensa y le dice: como tú puedes cerciorarte, hace no más de 12 días subí a Jerusalén a adorar. 12 días, se remonta 12 días atrás. ¿Se acuerda cuando Pablo regresó a Jerusalén? Después de que se despidió de los ancianos en Mileto, los ancianos de Éfeso en Mileto, y volvió, y por todo el camino le estaban diciendo que en Jerusalén te esperan tribulaciones y prisiones, etcétera. Pero a pesar de eso, Pablo volvió a Jerusalén. ¿Se acuerda? Vimos ese pasaje. Eso hacía, dice Pablo, 12 días, hermano, que había sucedido. Y dice Pablo, ¿qué crees? ¿A qué crees que subí a Jerusalén? Subí a adorar. Es decir, Pablo no era una persona que armaba rebeliones o sediciones o conspiraciones contra Roma. Era una persona cuyo viaje había tenido el propósito exclusivamente espiritual. Su viaje era de carácter espiritual. Había subido, más adelante da más detalles, a traer limosnas para los pobres, a ofrecer ofrendas, pero sobre todo dice: yo subí a Jerusalén a adorar. ¿Y sabe qué dice? Tú te puedes cerciorar de esto. Si tú puedes ir a investigar, y eso es lo mismo que te van a decir. Porque cuando tú estás diciendo la verdad, la mejor forma de nunca contradecirte es siempre decir la verdad. El que dice mentiras acaba contradiciéndose, porque a veces tiene que decir una mentira para tapar la mentira previa y así sucesivamente. Pero Pablo no tiene ningún problema con simplemente relatar los hechos y dice: tú te puedes cerciorar de eso. No me hallaron disputando con nadie ni amotinando gente. ¿Cuál fue la sospecha? Que porque vieron a Pablo con Trófimo, pensaron que había profanado el templo y metido a Trófimo. Nunca vieron eso, pero simplemente fue una acusación sin ningún fundamento. Dice Pablo: yo lo que vine fue a traer ofrendas, yo lo que vine fue a adorar, y yo lo que vine fue prácticamente con propósitos espirituales y evangelistas. Tértulo lo que había hecho era agarrar las intenciones puras y espirituales por las que Pablo había venido a Jerusalén y tergiversarlas y satanizarlas y tratar de hacerlo ver como un malvado. Esto sí te confieso, dice Pablo, esto sí te confieso, que según el camino que ellos llaman herejías, así sirvo al Dios de mis padres. Tértulo llamó burlonamente a los cristianos los nazarenos. Pablo dice: no, ese es el camino, según el camino que ellos llaman herejía. Es según ese camino es que yo sirvo a Dios. Y lo que Pablo está diciendo es que ahora él, como buen cristiano, está sirviendo a Dios. Procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y una conciencia sin ofensa ante los hombres, y vine a mi nación a hacer limosnas y a presentar ofrendas. No era un hereje, era un piadoso que había venido a adorar. No era un hereje, era un generoso que había recogido ofrendas por todas las iglesias gentiles para traerlas a la iglesia pobre de Jerusalén. Hermanos, era mejor judío en sí que todos los judíos que lo estaban juzgando, porque de esta manera, decía él, cumplo yo la ley de nuestros padres. Y además, por si fuera poco, dice Pablo, ellos no te pueden probar las cosas de las que se me acusen. No te las pueden probar. Ese nivel de confianza de Pablo, no te las pueden probar porque simplemente son mentiras. Sabe, hermano, que a nosotros nos pueden acusar de muchas cosas. En cualquier momento, cualquier persona de la nada te puede acusar de cualquier cosa. De ahí a que te la prueben es otra cosa. Yo también tengo un dicho que dice así: nos pueden acusar de cualquier cosa y eso no lo podemos evitar. Lo que sí podemos evitar es que sea verdad. Vivamos de tal manera que cuando las personas que nos aborrecen se acercan a otros a hablar mal de nosotros, esa gente no les crea. Ya no, es que no se parece. La persona vive de tal manera que no te creo la infundia que tú quieres hacer contra esta persona. Y eso era lo que estaba pasando con el apóstol Pablo, hermanos. Él estaba completamente tranquilo en su conciencia. Pero Pablo dice, además, si los que
me aprendieron que no fueron estos judíos, sino los judíos de Asia, que habían venido de peregrinos a Jerusalén, tienen algo contra mí, que ellos se presenten ante mí. No estos, sino los que me trataron de linchar. Porque eso fue más que nada lo que pasó con Pablo. Ni siquiera fue una aprehensión legal bajo la cual él fue detenido, sino que fue un intento de linchamiento donde prácticamente lo querían matar. Dice Pablo, digan estos que mal hallaron en mí, de lo único que hablé en el concilio fue de la resurrección de los muertos. Pablo confiesa un delito entre comillas, Si acaso lo único que hice fue prorrumpir en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Y eso no era un delito. ¿Por qué no era un delito? Porque más del 70-80% de los judíos creían en la resurrección de los muertos. Pablo está diciendo, yo soy culpable de ese delito, todos estos son culpables también de ese delito. Vea la inteligencia de Pablo. Obviamente era un hombre muy preparado, pero sobre todo, hermano, acuérdese, Dios estaba con él. Eso es lo más importante, que Dios estaba con él. Y entonces Félix da su veredicto. Punto 5, el veredicto contra Pablo. Hechos 24, 22 al 27. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no se impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Llega el momento, Félix escucha al acusador, a Tértulo. Félix escucha la defensa del apóstol Pablo, y entonces, estando, dice, bien informado de este camino, es decir, Félix sabía del cristianismo. Él estaba bien informado. Él sabía que ese no era el perfil de los cristianos. El cristiano que estaba describiendo Tértulo no se parecía a nada a los cristianos que Félix conocía, porque dice que estaba bien informado de este camino. Nos aclara el pasaje que su esposa era judía, obviamente, y seguramente fue por medio de ella que él estaba bien informado de este movimiento del cristianismo, ¿no? Que había empezado unas décadas atrás para este momento, y que ya obviamente habían sido de buen testimonio por toda la nación, y mucha gente de hecho se había convertido. Él sabía que los cristianos no eran revolucionarios políticos, que las acusaciones contra Pablo eran entonces infundadas. Pero tiene un problema aquí este hombre, porque este hombre es un hombre que es ¿cómo se dice? Alguien que le gusta complacer a la gente y tiene presión de los judíos. Y se encuentra entre la espada y la pared, porque no le puede hacer nada a Pablo porque es romano. Y los judíos lo están presionando para que lo condene, y es un gobernador que de alguna forma quiere congraciarse con los judíos. Y entonces busca una excusa y dice, cuando venga Lisias te acabaré de oír. Porque acuérdese que Lisias, Hechos 23-29, lo acabamos de leer en la carta, Lisias mandó decir que Pablo no era culpable ¿de qué? De ningún delito. Entonces hay una contradicción, ¿no? Lisias manda una carta, Pablo no es culpable de ningún delito, pero de todos modos va a ir un grupo de acusadores a acusarle ante ti. Vienen los acusadores y lo presentan como lo peor. Entonces Félix dice, ok, voy a salir de dudas, entrevistando personalmente a Lisias, al tribuno, porque él dice que Pablo no tiene ningún delito, pero esta gente ha encontrado, según ellos, un montón de delitos en él. Pero en ese tiempo dice que cuando vino Félix, hermano, y su esposa, vinieron este matrimonio a hablar con Pablo, que Pablo les enseñara el cristianismo más a detalle, que les hablara de lo que es el evangelio, y Pablo les dio un discurso magistral acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. En otras palabras, los estaba llamando al arrepentimiento.
A la justicia, porque esta gente no eran justos, eran perversos. Esta mujer era asesina, este hombre era un adúltero. ¿Ok? Al dominio propio, porque no tenían dominio de sus pasiones, hacían lo que bien les venía en mente y lo que se les daba la gana, nunca se refrenaban para hacer lo que es correcto, ¿no? Y del juicio venidero, porque eso era lo que se merecían, por ser personas que aún sabiendo del camino, que aún conociendo del evangelio, querían vivir de la manera que ellos querían vivir. ¿Y cuál fue la reacción de Félix cuando escuchó esto? Se espantó. Bueno, por lo menos surtió un efecto ahí, ¿no? Nunca se arrepintió, ya lo vamos a ver, pero por lo menos surtió un efecto de restringirle el pecado un poco, ¿no? Porque eso hace la palabra de Dios. La palabra de Dios en general, a todo mundo, creyentes y no creyentes, aún a los no creyentes les restringe el pecado. Aún el que no es creyente sabe que la Biblia dice no matarás, y tiene su función entonces la ley, la palabra de Dios, de restringir el pecado también. Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pareciera como que no tiene tiempo, pero el pasaje nos aclara por qué lo manda a llamar y a traer a cada rato. ¿Sí lo puso atención? Porque dice que esperaba que en una de esas le ofrecieran dinero. Como diciendo, vete, ven, te quiero escuchar, vete. Como diciendo, a ver a qué hora ya le cae el 20 a Pablo, que yo lo que quiero es que me soborne y yo lo dejo ir. No estaba interesado para nada en el evangelio, hermano, ni en el llamado al arrepentimiento. Era un hombre ambicioso que lo que estaba pensando, hermanos, era en el dinero. Y vea lo que acaba haciendo con Pablo, un hombre inocente. Al cabo de 2 años, o sea, 2 años lo tuvo retenido injustamente. Y al cabo de 2 años entregó el cargo, entró otro hombre al cargo que se llamaba Porcio Festo, y queriendo congraciarse con los judíos, dejó a Pablo detenido. Qué injusticia, hermano, si Pablo no era culpable de ningún delito. Y aquí me gustó la conclusión que dio un comentarista en un comentario que estaba leyendo, comparando y creo que este cierre viene muy a Dog, ¿no? Porque hoy tenemos Santa Cena, y este comentarista compara la actitud de Félix con la actitud de Judas, los paralelos entre ellos, y dice, Judas vivió con el Señor Jesús durante más de 3 años. Félix tuvo en su palacio a Pablo por más de 2 años. Judas tuvo muchas oportunidades de hablar con Jesús. Félix llamaba constantemente a Pablo para hablar con él. Judas vendió al Hijo de Dios por dinero. Félix esperaba también que Pablo le acabara dando dinero para que le soltase. Y por último, Judas traicionó al Señor Jesús ante las autoridades judías, y Félix, por temor a las autoridades judías, acabó dejando preso a Pablo cuando Pablo era inocente. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.